Bien, Mariel, cuéntanos, Le cuento por favor. un poquitito. Bueno, Carlos María es un señor de 51 años que vive en Almagro y empezó desde muy chiquito a trabajar en la panadería paterna con su papá. Y bueno, fue creciendo y ahora tiene una distribuidora propia de pan lactal. Entonces nos consulta porque se empezó a sentir con mucho cansancio, empezó a sentir angustiado, no estaba deprimido, él no tenía sensaciones de tirarse en la cama y no levantarse más, pero tenía angustia y le dolía muchísimo la espalda y la nuca. Pero él más o menos venía realizando el mismo esfuerzo durante todos estos años, es decir, no tuvo un gran aumento de esfuerzo físico. Entonces nos consulta y también él venía con su rutina de laboratorio hecha, él había pasado por su médico clínico que le había mandado a hacer todo un chequeo general. Lo único que yo le detecté como anomalía es solamente en la placa de columna cervical una rectificación en la columna. Voy a explicar qué es esto. Porque por favor, ya me estaba levantando la mano como diciendo, ¿qué es esto? Perdón, le propongo algo. Cada vez que uno de nosotros no comprende, levantamos la mano. Exactamente. Cada vez que uno de nosotros quiere un café, levantamos las dos manos. No, quiere un café. El problema es ver a Mari a través del teléfono. Bueno, Mari, usted nos avisa cualquier cosa. Bueno. La rectificación de la columna, normalmente la columna cervical tiene una curvatura que le es propia y que nos permite a nosotros vivir normalmente sin ningún dolor y sin ningún problema. Estamos hablando de la parte alta de la columna, la parte baja. En la nuca. De la nuca. Así me Háganme recordar de hablar de lo que pasa en la columna vertebral de un sedentario. Por el contrario, aquí estamos frente a una persona que es una persona muy manual, muy activo. Sí. Imagina a los 13 años estar en una panadería, significa levantar bolsas de 30 a 50 kilos, significa... Y no parar hasta los 51 años. Exactamente, significa una enorme solicitación de la columna vertebral, pero más problemático son en general la gente sedentaria, como todos ustedes. No. Palo para el gallinero. Mari. Palo para el gallinero. Bueno, Como todos nosotros, está bien. Nos estamos diciendo, doctora, ¿cómo es el tema? Entonces, la columna cervical que está tiene una curvatura normal. Cuando uno está muy tensionado, o como decía recién Eric, uno tiene un trabajo muy pesado y de levantar mucho peso y hacer las cosas mal, tiende a rectificarse, es decir, a ponerse derechita. En vez de estar curva, se pone derechita. Entonces, eso nos trae trastornos. Por ejemplo, podemos tener mareos, podemos tener inestabilidad en la marcha, zumbidos de oídos, porque va por uno de los agujeritos que tiene la vértebra, pasa la arteria, claro, que va a irrigarse el cerebro. Entonces, al tener esta rectificación, ya la columna pierde su estado normal. Natural, digamos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos con Carlos María? Cuando vimos esta rectificación, lo mandamos a su traumatólogo para que él le pudiera hacer, generalmente se hacen 10 sesiones de kinesioterapia. ¿Qué hace con la kinesioterapia? Se le da un poquitito de masaje, se le da calor y se le enseña algunas veces a hacer algunos ejercicios. Entonces, le dijimos que hiciera esto y que cuando terminara esas 10 sesiones nos volviera a ver. Vuelve Carlos María a vernos y él nos dijo que durante las 10 sesiones de kinesio estaba bárbaro, pero que cuando deja la kinesio vuelve a tener los mismos dolores. Claro. Y está exactamente igual. Entonces, lo que se le puede indicar en estos casos es que haga algunas posturas de yoga. Bien. ¿Para qué? Para que pueda tener una energetización, ¿sí? Y que pueda mejorar todo el estado de la columna, porque la columna no solamente es la cervical, hay una porción dorsal que es donde está la espalda y una lumbar que está más abajo. Doctor, una pregunta, ¿qué decir? Sí. Como que el yoga y todo lo que usted le estuvo indicando es para flexibilizar también un poco la columna. No cualquier yoga, en realidad. Aquí es un tema muy importante. Hay que ser consciente de las posibilidades, de las limitaciones. Un ejecutivo no va a aceptar 1 hora y media de yoga por día porque lo va a estresar. La pérdida de tiempo
doy fe que la pérdida de tiempo de 1 hora y 30 en un día para hacer muy correctamente una excelente sesión de yoga lo puede estresar mucho más. Lo negativo será más importante que lo positivo. Entonces, además hay muchos otros aspectos de la columna vertebral cuando empezamos a observarla desde la bioenergía. Como ya yo creo que los oyentes lo han escuchado más de 4.225 tazas de café atrás, la Kundalini pasa por la médula espinal, se apoya en la parte acuosa de la médula espinal, un 80% de agua es nuestro cuerpo globalmente, y llega a la zona cerebral, a menos que haya anomalía vertebral, a menos que haya un gran trauma en la persona que obligue a la Kundalini a derivarse en otro lugar. A menos que haya bloqueos de cualquier tipo, una contaminación ajena, una maldición, de estos trabajos de magia negra. Gracias a Dios aquí no había ningún caso de este tipo. Entonces hay que considerar la columna vertebral como la médula espinal del hombre físico, lo es, pero también la médula espinal del hombre bioenergético, y también lo es. Tenemos que analizar todo lo que es referente a la espalda y la columna vertebral verdaderamente desde estos dos enfoques. Yo voy a regresar un poco atrás en lo que decía la doctora. Primero, en el caso de un sedentario, que es el caso opuesto de Carlos María, hay una forma de solidificación, no sé cómo vos lo explicas en medicina, pero una persona que no tiene flexibilidad porque no la necesita, no es su actividad cotidiana, parece que la columna vertebral se masifica. No sé si este es real a nivel bioquímico. Bien. Y estas personas que tienen una columna vertebral masificada ponen en jaque una frase clave que dicen los que entienden de Kundalini Yoga, dicen que la edad de una persona depende directamente de la flexibilidad de su columna vertebral. Cuanto más rígida nuestra columna vertebral, más dificultad de irrigación de bioenergía en el cerebro. En el caso de Carlos María se complica el tema por la razón siguiente. Primero, por una parte, una vez que suspendía las sesiones de kinesiología, no regresaba el dolor. Bien. Había que proponerle dos tipos de movimiento, algo de muy estático de tipo yoga que no le cueste más de 5 o 6 minutos por día para levantar la Kundalini, y algo de muy dinámico como la técnica de mudra y de movimiento en el espacio que se encuentra en el fin del libro de Medicina Esotérica del Cuerpo. Con la primera categoría, él aprendió a obligar la Kundalini a regresar hasta el nivel cerebral, haciendo torsiones particulares gracias a 3 asanas que puede hacer entre 3 a 7 minutos según el caso. Con este podía controlar el nivel de cansancio y de energía diario, podía prepararse a días muy difíciles, por ejemplo los días de mucha entrega, por ejemplo, y podía levantar su ánimo. Esta es la parte, diría, anímica, dinámica. Por la parte de evitar que la columna vertebral regrese a ciertas anomalías, ciertos dolores que él tenía, en este caso la dinámica de un mudra, es decir, una postura en el espacio, y hacer diseño en el espacio utilizando todo el busto a la vez, como si fuera el busto y los brazos como un solo lápiz que pinta las paredes. Él aprendió una dinámica en las 6 direcciones, como desde adentro de un cubo, y aquí pudo reconstituir una esfera, un environamiento bioenergético controlado desde adentro. Esta técnica se encuentra, yo insisto, lo de los 3 movimientos lo pueden encontrar en el libro Psytech 33, y lo del cubo, este cubo se encuentra al fin del libro de Medicina Esotérica del Cuerpo. Bien. Pero no termina aquí el problema. Es que cuando vamos mucho más lejos, descubrimos que, en entrevista con él, que falleció su esposa 8 meses antes. Él, como un hombre duro, un hombre de negocio, un hombre que de joven ha trabajado, un hombre que no expresa sus emociones, sus sentimientos, tiene muchos empleados, y es un hombre duro, no es un hombre que escribe poesía o toca mandolina. Entonces, pareció haber superado bien el hecho, y no es así. En realidad, el vacío que dejó el fallecimiento de su esposa ha provocado un hueco completo en el chakra del corazón, y este ha provocado una gran derivación de la Kundalini. Se recuerdan que los poetas de las Vedas, no de las Vegas, como comprendió un oyente una vez, los Vedas hindú, los libros sagrados. Estos poetas presentan como
un hilo luminoso, presentan como un vapor maravilloso, una nube energética. Es en realidad como una fibra óptica la Kundalini. Tiene una gran cantidad de filamentos diversos que son así constituidos para poder derivarse en el cuerpo apenas hay una herida, una enfermedad o una anomalía. Ocurre que el 80% de estas fibras estaban derivadas en el chakra del corazón. Una persona que no sabe llorar, que no sabe verbalizar, que no sabe expresar, la única cosa que puede saber hacer es somatizar, es decir, guardar adentro. Y esta persona, cuanto más dura es en la apariencia externa, cuanto más self-control tiene aparentemente, más sufrimiento y desgaste interno puede tener. En realidad fue su caso, de tener un enorme vacío afectivo y ni saberlo, ni reconocerlo, ni pensar, ni comprenderlo, provocó que 80% de la Kundalini se haya derivado en este lugar para mantener el equilibrio. Pero como su cerebro dejó de ser irrigado normalmente, entonces aquí se encontró el bajón total. Por fin hay que explicar la parte de los lisados que vos le prescribiste, que es muy importante. Sí, con los lisados lo apuntalamos desde varios lugares. Uno, lo revitalizamos a él y también nos ocupamos de sus huesitos. Es decir, se le puede dar lisados que son tomados de extractos de vértebras. Entonces, mejoró su columna, mejoró el dolor. También se les puede dar lisado con extractos de músculos, porque esta rectificación de la columna también trae problemas musculares. Duele todo el músculo que tenemos en la espalda, que es muy grande, que es el trapecio. Entonces, ese trapecio se contractura y también da dolor. Entonces nos ocupamos de sus vértebras, nos ocupamos de sus músculos y de energetizarlo en general.